Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de los temas de ojo y órbita, ¿ok? Hay ciertos puntos que tenemos que recalcar y son los temas de la clase, ¿ok? ¿Qué vamos a aprender al final? Vamos a aprender acerca de la cavidad orbitaria, los párpados y el aparato lagrimal. Después, adentrarnos específicamente en el globo ocular, los músculos eh, que lo mueven y finalmente la vascularización, pues, de toda esta región, ¿ok? Empecemos primero con la órbita. Y para hablar de la órbita hay que hablar de dos cosas muy importantes, la región orbitaria y órbita como tal. Región orbitaria hace referencia a la región que comprende tanto la órbita, el globo ocular, los párpados y el aparato lagrimal, ¿vale? Y las órbitas únicamente hablan de la porción ósea, es decir, las cavidades óseas, que se van a encontrar de forma bilateral y que tienen forma de pirámide, ¿ok? Si hiciéramos un corte transversal a nivel de las órbitas, veríamos lo siguiente, ¿ok? Son, como ya habíamos comentado, pirámides. Es decir, aquí tenemos en rosa la base de una pirámide cuadrangular y por lo tanto va a tener cuatro caras. En esta imagen únicamente vemos a las paredes mediales de color azul y las paredes laterales de color naranja. Como ustedes estarán viendo, las paredes mediales son completamente paralelas, mientras que las paredes laterales van a tener un ángulo de inclinación de hasta 90 grados. Esto hace que los ejes de la órbita diverjan hasta 45 grados, ¿ok? Que sean así. Sin embargo, pues si ustedes se dan cuenta, nuestros ojos no están dirigidos de esta manera, no están dirigidos hacia afuera, sino que están dirigidos completamente paralelos, ¿ok? Por lo que los ejes ópticos, al igual que las paredes mediales de las órbitas, van a ser completamente paralelos. Esta conformación que tiene la órbita junto con los globos oculares van a hacer que los movimientos del ojo sean algo complejos de entender, ¿ok? Ahora, las órbitas, como ya comenté previamente, son dos cavidades en forma de pirámides, específicamente pirámides cuadrangulares, por lo que las pirámides van a tener cuatro caras. En este caso, las caras van a estar coloreadas de color verde, azul, rojo y amarillo. ¿Ok? Y el vértice de la pirámide está referenciada con los puntitos de color negro, ¿ok? Que son los conductos ópticos. Recordando los conductos ópticos que vimos en la norma anterior del cráneo, pues estos van a estar llevando dos estructuras muy importantes, al nervio óptico, es decir, el segundo nervio craneal, y la arteria oftálmica, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las paredes de las órbitas? Bueno, vamos a tener paredes laterales, que están en color rojo, paredes mediales en color azul, paredes superiores o techo, y paredes inferiores o piso de la órbita, ¿vale? Como ustedes se dan cuenta, las paredes laterales de color rojo están delimitadas superiormente por medio de la fisura orbitaria superior e inferiormente por la fisura orbitaria inferior. ¿Ok? Ya que tenemos como este esquema muy sencillo, pasemos a un esquema un poquito más complejo, ¿vale? Este es una órbita derecha y lo que estamos observando es lo siguiente. Abordaremos cada una de las paredes, empezando con la pared superior, también conocida como techo. El techo va a estar formado por la porción orbitaria del hueso frontal. Y hay dos cosas muy importantes que ustedes tienen que recordar en el techo de la órbita. Uno, que van a existir dos fosas, una fosa medial y una fosa lateral. La fosa lateral es para la glándula lagrimal, de ahí su nombre, fosa de la glándula lagrimal, mientras que la pequeña fosa medial va a ser para la tróclea. La tróclea es un tejido conectivo que nos va a ayudar a uno de los músculos extraoculares, ¿ok? Para permitirle su movimiento de polea. Entonces,
Lateralmente tenemos a la fosa de la glándula lagrimal y medialmente a la fosita de la tróclea. La siguiente pared es la pared más gruesa de todas. ¿Por qué? Porque es la más externa, la que es más probable que pueda sufrir un traumatismo y por lo tanto tiene que tener pues el grosor suficiente para proteger a las estructuras que se encuentran dentro de la órbita. Esta pared lateral va a estar formada principalmente por el proceso frontal del hueso cigomático y por el ala mayor del esfenoides. ¿Ok? Y como ya habíamos visto, estaba delimitada superiormente por la fisura orbitaria superior e inferiormente por la fisura orbitaria inferior. ¿Ok? La siguiente pared que veremos es la pared medial, que es la pared más delgada de todas las órbitas. ¿Ok? Es la que más es posible fracturarse. La pared medial está formada por dos huesos importantes. El etmoides, específicamente su lámina orbitaria, y el hueso lagrimal. En el hueso lagrimal vamos a encontrar dos fosas, así como lo veíamos en el techo de la órbita, ¿ok? La primera es una fosa bastante grande que alberga al saco lagrimal, ¿ok? Por lo tanto se llama fosa del saco lagrimal, que sería esta porción como más gordita, que está de color azul, ¿vale? Y inferior a ella encontraremos al surco lagrimal, que nos va a ayudar a alojar a parte de la vía lagrimal que veremos en un momento. Finalmente tenemos al piso de la órbita, ¿ok? El piso de la órbita es la porción que está compuesta por la mayor cantidad de huesos, pero si los pudiéramos resumir en dos, serían el hueso maxilar y el proceso maxilar del hueso cigomático, aunque también podemos encontrar aquí al palatino, ¿ok? ¿Cuál es la relevancia que tiene la pared inferior de la órbita? Bueno, que está en una relación con el seno maxilar, es decir, debajo de la órbita, justamente como vemos aquí, justamente por debajo y de color negro en estos rayones, hace referencia al seno maxilar. De aquí que fracturas mm, que rompan o fracturas del piso de la órbita van a hacer que quede en contacto el seno maxilar con la cavidad orbitaria. Eso puede provocar muchas cosas. Una, que los músculos que están adentro se atrapen acá en entre los huesos fracturados y que también que pues la mucosa que se encuentra dentro del seno maxilar pueda llegar hacia el ojo. Y si esa mucosa está infectada, puede llegar a dar una infección intracavitaria. De ahí su importancia clínica. Si vemos ahora una imagen del Nielsen, observaremos con la flechita de color azul a una fosa que encontramos en la porción lateral del techo de la órbita. Esta fosa es la fosa de la glándula lagrimal. Aquí no observamos a la fosa medial, que es la fosita de la tróclea. Sin embargo, a la fosa que sí podemos observar y está en color verde, es a la fosa del saco lagrimal, ¿vale? Que justamente la encontramos a nivel del hueso lagrimal. Finalmente, del lado derecho, tenemos a la fisura orbitaria superior en color rosa, a la fisura orbitaria inferior en color morado, que delimitan a la pared lateral, y finalmente al conducto óptico. ¿Ok? El conducto óptico, recordemos que lleva a la arteria oftálmica y el nervio óptico, es decir, el segundo nervio craneal. La fisura orbitaria superior lleva a los demás nervios, al tercer, al cuarto, al sexto, a la rama oftálmica del quinto y a las venas oftálmicas, tanto superior como inferior. Ahora, hablemos un poquito de clínica. Hace unos días nos llegó un paciente al hospital que pues tenía 26 años, tiene 26 años de edad, que presentó el día 12 de septiembre un traumatismo en la región orbitaria derecha. Él iba conduciendo y menciona que una persona en situación de calle agarró una piedra y se la aventó, justamente pegándole a nivel de lo que él refiere el pómulo.
¿ok? Él llega con nosotros porque presentó pérdida del estado de alerta, más o menos por 5 minutos. Ahorita refiere un dolor punzante de una intensidad 8 de 10, incapacitante, que no le permite abrir el ojo, presenta un sangrado en capa, es decir, que está sangrando, 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 además de que presenta aumento de volumen de todo lo que es la región orbitaria, a nivel de los párpados, a nivel del hueso cigomático, ¿vale? A la exploración física, este paciente presenta equimosis, es decir, un moretón, y edema en la región orbitaria derecha, es decir, se hinchó también. Presenta lagoptalmos, es decir, que su párpado no permite cerrar completamente, o sea, su párpado no cierra completamente y deja al descubierto el ojo, y se observa también epífora, es decir, lagrimeo, hemorragia conjuntival, ojo rojo, una pupila hiporreactiva y además, al momento de abrir los párpados, encontramos disrupción del tejido escleral. En pocas palabras, le rompieron el ojo, ¿vale? La agudeza visual de nuestro paciente, pues es en el ojo derecho no percibe luz y en el ojo izquierdo tiene una agudeza visual de 20/20, es decir, está normal. Se realiza un ataque de cráneo debido a que pues, se sospecha de fractura, de que presenta una pérdida del estado de alerta y pues para poder identificar las disrupciones óseas se realiza este ataque. Donde encontramos, como ustedes están viendo en la imagen de la derecha, una fractura del proceso temporal del hueso cigomático. Además también fractura de de, del proceso frontal del hueso cigomático y fractura del hueso maxilar, específicamente del piso de la órbita, además de presentar una fractura de los senos etmoidales, ¿ok? O sea, del hueso etmoides. Por lo tanto, este paciente tiene una fractura de la pared lateral, pared inferior y pared medial, ¿ok? Se rompió la pared medial, que es la más delgada, se rompió la pared lateral, que es la más gruesa, y la pared inferior. ¿Cuál es la relevancia de esto? Como ya habíamos comentado, debido a la relación que tiene el seno maxilar con el piso de la órbita, pues este paciente puede llegar a presentar una infección que ascienda del seno maxilar hacia la cavidad orbitaria, que los músculos extraoculares, específicamente los rectos, el recto inferior o el oblicuo inferior, queden atrapados dentro de la fractura y que por lo tanto no pueda mover el ojo de manera adecuada. Y fracturas a nivel del etmoides, a nivel de los senos etmoidales, pues en referencia de que también hay fractura a nivel de la cavidad nasal, ¿vale? Pues este es un caso real, fue un paciente que perdió completamente el ojo por un traumatismo con una piedra, ¿vale? De aquí la importancia de que podamos identificar cuáles son los huesos que conforman a las órbitas, ¿ok? Ahora pasemos a los párpados. Los párpados van a ser repliegues móviles que van a cubrir al globo ocular. Van a proteger frente a la luz, es decir, cuando haya mucha luz, ustedes van a entrecerrar los ojos para que no llegue tanta. Y aquí lo pongo entre comillas, traumatismos. ¿Por qué? Porque los párpados contienen a la piel, que es la más delgada, la piel más delgada de todo el cuerpo. Entonces, pues mucha protección frente a traumatismos tal vez no tienen. Sin embargo, frente a otras cosas, como por ejemplo, detritos, polvo, sí la pueden llegar a tener, ¿ok? Al momento de hacer el parpadeo, van a extender el líquido lagrimal a las lágrimas desde lateral, que viene la glándula, hacia medial, que empieza la vía, que veremos en un momento, ¿vale? Y van a permitir mantener a la córnea y a la esclera y a la conjuntiva, que cubra la esclera, húmedas, además de nutrir a la córnea, en parte, ¿vale? ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno, de que cuando estamos frente a computadoras, nuestra frecuencia de parpadeo disminuye y se hace más espaciada. Incluso a veces dejamos de parpadear. Esto hace que la lágrima que recubre
a todo este globo ocular, a la parte anterior, se seque y por lo tanto nos dé algo que se llama ojo seco, que se ponga el ojo rojo, que tengamos como una irritación, que sintamos sensación de cuerpo extraño, ¿ok? Y es una de las causas del ojo rojo y principalmente pues en pandemia donde la mayoría de las clases fueron virtuales y pues nuestras relaciones cotidianas pues eran a través de unas pantallas. Nuestra frecuencia de parpadeo disminuyó y por lo tanto, este, muchas personas sufren o están sufriendo de ojo seco. Y si a eso le aunamos que nuestro cubrebocas, cuando respiramos con el cubrebocas, todo, pues todo el aire se va hacia arriba, pues ayudamos también a secar más la lágrima y empeorar el ojo seco. Este es un ojo derecho de una persona, ¿vale? Y aquí podemos encontrar varias cosas. Número uno, los párpados, tanto el superior como el inferior, van a estar unidos a nivel medial y a nivel lateral por ángulos, ¿ok? Estos ángulos se llaman ángulo medial y ángulo lateral. El ángulo medial, también conocido como canto interno, pues es el que está señalado en este circulito de color azul. Tenemos también el ángulo lateral o el canto externo que está en color verde. La apertura entre el párpado superior y el párpado inferior se llama hendidura palpebral. Esta hendidura palpebral tiene ciertas dimensiones que deben ser cumplidas. Por ejemplo, la apertura vertical tiene que ser más o menos de 10 a 12 milímetros, mientras que la apertura horizontal tiene que ser entre 28 y 30. Puede haber alteraciones donde la hendidura palpebral está más grande, como por ejemplo en la oftalmopatía creada por el hipertiroidismo, donde digamos tienen los ojos saltones, o que las aperturas se vean disminuidas, como por ejemplo cuando el párpado se cae, es decir, algo que se llama ptosis palpebral. Normalmente el párpado superior va a cubrir de 1 hasta 2 milímetros del iris, ¿ok? O de la córnea, que es bueno, de la córnea, o si lo hablamos con el iris, pues es la porción coloreada del ojo. Si hiciéramos un corte sagital de nuestra región orbitaria, encontraríamos lo siguiente: a nuestro globo ocular y un párpado superior y un párpado inferior. Empecemos agrandando la imagen y veamos un poquito mejor las cosas, ¿vale? Tenemos esta imagen un poquito más grande y dos párpados van a estar compuestos por dos tipos de tejido. Ambos son epitelios planos estratificados, sin embargo, uno es queratinizado y el otro no lo es. La piel es el epitelio plano que va a estar queratinizado y va a estar en toda la parte que vamos a colorear de color rojo oscuro. Aquí está, ¿vale? A nivel de la salida de las pestañas, deja de estar queratinizado y forma mucosa, que esta mucosa a este nivel se va a llamar conjuntiva. Esta conjuntiva va a ser transparente y se va a estar dividida en dos tipos de conjuntiva, de acuerdo a sus relaciones anatómicas. La primera es la conjuntiva tarsal, que es esta, que se llama tarsal porque va a recubrir el tarso, que es un cartílago que le va a dar consistencia a los párpados, ¿ok? Que es todo esto que parece como arbolito, ese es el tarso. Entonces, todo esto que recubre el tarso, pues es la conjuntiva tarsal. Y la otra parte es la conjuntiva vulvar, que como su nombre lo dice, va a recubrir el bulbo, es decir, el ojo. Específicamente la cara anterior, más específicamente la esclera. No llega a cubrir a la córnea, ¿ok? Se queda a nivel del limbo esclerocorneal. Limbo esclerocorneal que veremos un poquito más adelante. Entre la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar va a quedar un espacio que se llama saco conjuntival. Justo ahí, en este saco conjuntival, es donde deben colocarse los medicamentos tópicos en el ojo, es decir, las gotas. Entonces, cuando ustedes quieran colocar eh, gotas a nivel de los ojos, pues tienen que ser a nivel del saco conjuntival. Para eso lo que van a hacer es deprimir un poquito el párpado inferior y van a colocar la gota justamente en la parte de la conjuntiva, ¿vale?
El saco conjuntival tiene volumen para nada más una gotita. Entonces, ponerse más gotas de una sola vez no es recomendable. Con solo una gota lubricas bien el ojo. La parte más profunda de este saco conjuntival se llama fondo de saco conjuntival. Aquí está en color morado, ¿vale? Y este espacio que queda, es decir, este saco conjuntival, permite el movimiento de los párpados sobre la superficie ocular y que también este globo ocular se pueda mover hacia arriba, hacia abajo, sin que haya un tipo de fricción. Y si a eso le agregamos que la lágrima también pues, está completamente, digamos, como adherida a toda esta parte del ojo y conjuntiva, pues va a reducir más la fricción. Algo muy importante y que se adentrarán un poco más en las clases de histología, pues son las glándulas que van a estar a nivel de los párpados, ¿ok? Tenemos glándulas externas, o sea, que tienen su drenaje a nivel de la piel, más o menos a nivel de la base de las pestañas, y glándulas internas que van a drenarse hacia la conjuntiva. Las glándulas externas se llaman las glándulas de Moll y de Sayce, mientras que las glándulas internas son las glándulas de Meibomian. ¿Cuál es la importancia de estas glándulas y de todo el párpado en general? Es que, por ejemplo, existen patologías muy prevalentes en la sociedad que son el orzuelo y el chalación. Ambas son inflamaciones de los párpados, es decir, blefaritis. Estas blefaritis pueden ser agudas o pueden ser crónicas. El orzuelo es agudo, el chalación es crónico. El orzuelo está causado por una infección de las glándulas, el chalación por una obstrucción. El orzuelo puede ser externo o interno, dependiendo de las glándulas a las que afecte. Por ejemplo, a las glándulas de Sayce y Moll sería un orzuelo externo, mientras que si afecta a las glándulas internas sería un orzuelo interno. El chalación principalmente afecta a las glándulas internas, es decir, a las de Meibomian, ¿vale? El orzuelo típicamente o coloquialmente se conoce como perrilla. ¿Cuál es la diferencia? Además, pues de estas cuestiones etiológicas. Uno, el orzuelo duele, produce edema palpebral, eritema, epífora, lagrimeo, y se observa como una pápula o una pústula, justamente como la imagen que están viendo a la izquierda. El chalación no suele doler, a menos de que esté muy grande y esté comprimiendo al ojo. Lo que sí puede causar es que provoque visión borrosa. Y al momento de que ustedes van a evertir el párpado, van a encontrar un nódulo subcutáneo más o menos de 2 a 8 milímetros elevado, ¿vale? Y se va a observar así el granuloma. Ambas patologías se tratan con higiene de párpados. Sin embargo, en el orzuelo se añade antibióticos y en el chalación, debido a su cronicidad, antiinflamatorios. E incluso puede llegar a necesitar de una cirugía ambulatoria para retirar al chalación, que hace como una cápsula que hace que pues ya el antibiótico no le haga casi nada, ¿vale? Entonces son las diferencias y la importancia de párpados y de las glándulas que están dentro de ellos. Entremos ahora al aparato lagrimal. El aparato lagrimal se compone de dos partes, la glándula lagrimal y la vía lagrimal. La glándula lagrimal junto con los conductos excretores ya vimos que están en la fosa de la glándula lagrimal, que está a nivel lateral del techo de la órbita. ¿Ok? Esta glándula lagrimal va a tener una secreción principalmente acuosa, que se va a juntar con secreciones de las otras glándulas que habíamos visto, Moll, Sayce, Meibomio, que tienen secreciones lipídicas y también acuosas, y van a formar en conjunto la lágrima, ¿vale? Esta lágrima va a ir de lateral a medial mediante el parpadeo y se va a dirigir hacia la vía lagrimal. La vía lagrimal empieza en los puntos lagrimales. Tenemos un punto lagrimal superior y un punto lagrimal inferior. Estos a su vez se conectan mediante los canalículos lagrimales hacia el saco lagrimal. Este saco lagrimal, recordemos que está en la fosa del saco lagrimal, en el hueso lagrimal de la pared medial de la órbita.
Este saco lagrimal drena a través del conducto nasolagrimal hacia el meato nasal inferior, en la cavidad nasal. Esto hace que cuando ustedes lloran, eh, sienten el sabor de la lágrima en la nariz. O cuando se ponen alguna gota, también sienten el sabor o sienten que tienen la gota en la nariz. ¿Quién va a producir o qué es lo que hace que se produzca la lágrima? Bueno, es un estímulo parasimpático, ¿vale? El nervio facial tiene varios componentes que se verán más adelante. Sensitivo, motor, parasimpático. El componente parasimpático está dado por un núcleo, el núcleo lagrimal superior. Bueno, sí, el lagrimal superior, ¿vale? Las fibras parasimpáticas que salen de ahí van a ir a través del nervio petroso mayor y llegarán al ganglio pterigopalatino. Este ganglio pterigopalatino va a emitir también más fibras, que igual son parasimpáticas, que van a pedir, digamos, ayuda del nervio lagrimal para poder llegar hasta la glándula lagrimal. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, la inervación parasimpática está dada por el nervio facial. Ya que abarcamos los huesos, los párpados y el aparato lagrimal, ahora sí podemos entrar de lleno al globo ocular, ¿vale? El globo ocular u ojo, propiamente dicho, mide más o menos 25 milímetros de diámetro. No es completamente una esfera porque tiene este abultamiento que se llama córnea, ¿vale? El globo ocular va a estar recubierto en su mayor, eh, sí, en sus mayores proporciones por la vaina facial del globo ocular, es tejido conectivo, también conocida como cápsula de Teno, ¿vale? El globo ocular, eh, propiamente dicho, va a estar compuesto por tres capas, que de externa a interna son, número uno, capa fibrosa, compuesta por córnea y esclera. Número dos, capa vascular o úvea, compuesta de posterior a anterior, coroides, cuerpo ciliar e iris. Y finalmente, la capa más interna o nerviosa, número 3, es la retina, que va a estar compuesta por una porción eh, óptica y una porción que no ve. ¿Ok? Estos digamos que son como el recubrimiento del ojo. Ahora, dentro del ojo hay otras cosas que ahorita lo vamos a englobar en lo que se llaman medios de refracción, que veremos un poquito más adelante. Vamos a entrarnos a cada una de estas capas del globo ocular, empezando por la capa fibrosa. La capa fibrosa, como ya habíamos dicho, está compuesta por la córnea y la esclera o esclerótica. Si dividimos al ojo, al globo ocular, en una esfera y a esa esfera la dividimos en sextos, 5 sextos de esta esfera van a estar compuestos por la esclera, que es la parte blanca del ojo. Y un sexto únicamente va a estar compuesto por la córnea. La córnea es la parte de mayor convexidad del ojo, es decir, está como abultadita. Es transparente, tiene que ser siempre transparente. Es avascular, se nutre por algo que se llama humor acuoso y por el líquido lagrimal, como habíamos visto. La esclera es opaca, tiene un color blanquecino y va a proporcionar la inserción a los músculos extraoculares, que veremos más adelante. En la imagen B, que es una imagen anterior del ojo, observamos lo siguiente, la esclera en blanco y la córnea, que aquí pues como es transparente, pues vemos lo que está detrás, que es el iris y la pupila. La unión entre la esclera y la córnea se llama unión esclerocorneal, ¿vale? Es todo esto rojo. Justamente en esta unión esclerocorneal es hasta donde llegaba la conjuntiva, específicamente la conjuntiva vulvar. Si a este ojo le hacemos un corte sagital,
veríamos lo siguiente: la córnea y la esclera, ¿vale? Y justamente donde estaría de forma externa la unión esclerocorneal, en este corte se llama limbo de la córnea, ¿vale? Este, digamos, ángulo que se forma entre la córnea y la esclera se llama limbo de la córnea. La siguiente capa es la capa vascular, que habíamos dicho que de posterior, bueno, de posterior a anterior comprende a la coroides, el cuerpo ciliar y al iris, ¿vale? Primero hablemos de la coroides. La coroides es una capa de color marrón rojizo oscuro, ¿vale? Va a tapizar internamente a toda la esclera, o específicamente desde la unión esclerocorneal hasta posterior, ¿vale? Y va a producir el reflejo rojo. Aquí está, en color rojo oscuro tenemos a la coroides, ¿ok? El reflejo rojo se da en varias ocasiones. La primera, cuando te toman una foto con flash y se observa este reflejo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Uno, que los medios de refracción que veremos más adelante, es decir, todo el contenido del ojo es transparente y que la luz entra de forma directa y rebota. Si no tenemos un reflejo rojo, tenemos que pensar en que alguno de los medios de refracción, algo que está dentro del ojo, está opaco, como por ejemplo en las cataratas. Este reflejo rojo es uno de los pasos fundamentales para la oftalmoscopía, ¿vale? Encontrar el reflejo rojo es uno de los primeros pasos. La siguiente parte de la capa vascular y en color morado es el cuerpo ciliar, ¿vale? El cuerpo ciliar es un engrosamiento de esta capa vascular o uvea y va a estar dada posterior a la unión esclerocorneal. Va a proporcionar inserción al cristalino, que es este lente en color blanco. ¿Por medio de qué? Bueno, este cuerpo ciliar va a tener como unos tentáculos que se llaman procesos ciliares. Esos tentáculos van a tener eh, unas ligas que se llaman fibras zonulares, ¿vale? Que van a estar aquí de color amarillo, van a aparecer ahorita. Ahí están. Estas fibras zonulares se van a anclar a la cápsula del cristalino y que van a permitirle que ese cristalino se alargue, se abombe, que veremos un poquito más adelante. Los procesos ciliares van a producir algo que se conoce como humor acuoso, que ya lo habíamos visto o ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de la córnea, que es el, el que le da los nutrientes a la córnea, ¿vale? Finalmente, la última parte de la capa vascular, la más anterior, es el iris, ¿ok? Es la porción coloreada del ojo, que dependiendo de la cantidad de pigmento, pues puede ser diferentes colores, ¿no? Lo más común en el mundo, pues es el color café. Lo menos común dentro de los colores, pues es el color azul. El iris va a ser un diafragma contráctil, ¿vale? Que va a tener una abertura central que se llama pupila. ¿A qué referimos con un diafragma contráctil? Imaginemos que este es nuestro iris y se puede hacer chiquito y se puede hacer grandote. Esto va a depender de la cantidad de luz que reciba nuestro ojo y también de ciertos estímulos a nivel adrenérgico o parasimpático en nuestro cuerpo, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces estos son los componentes de la capa vascular: coroides, cuerpo ciliar e iris. Ahora entremos a la última capa, la más interna, que es la capa nerviosa, también conocida como retina. La retina la podemos dividir en una porción óptica y en una porción ciega. La porción óptica, que es la que acaba de aparecer, ¿vale? Va a ser sensible a los rayos de luz visibles y que histológicamente, como lo ven en la imagen pues, de la derecha, la imagen agrandada, está compuesta por varias cosas. Lo verán más a fondo en histología, que son 10 capas, pero la más posterior o la más externa, pues es el epitelio pigmentario. Después van a venir los conos y bastones, que van a hacer la fototransducción, y finalmente varias células, donde las células ganglionares
específicamente sus axones, van a formar al nervio óptico. ¿Ok? Esta es la porción óptica de la retina. Tenemos también una porción ciega, que ahorita va a aparecer de un color amarillito, que debido a su relación con el cuerpo ciliar y con el iris, va a tener una porción ciliar y una porción iridiana. Es ciega porque no tiene, no está compuesta de la misma manera que la óptica, es decir, no va a realizar la fototransducción, es decir, no va a percibir la luz, sino que simplemente va a estar compuesta por células de soporte, que van a estar adosadas hacia la capa vascular. El punto que va a estar entre la porción óptica y la porción ciega es un punto que va a aparecer ahorita en color azul, que se llama hora serrata. Esta hora serrata está justamente posterior al cuerpo ciliar y es la división entre la porción óptica y la porción ciega de la retina. El estudio de la retina se da por algo que conocemos como fondo de ojo. ¿Ok? Este fondo de ojo vamos a guardarlo un momentito y ahorita regresamos a él. Ya vimos todas las capas que van a estar recubriendo, digámoslo, o que forman, digamos, esta capa externa del globo ocular. Habíamos dicho que adentro del globo ocular están los medios de refracción. Pero antes de entrar a los medios de refracción, hay que entrar a los compartimientos del globo ocular, ¿vale? Es muy sencillo, se divide en un compartimiento, en un segmento anterior y en un segmento posterior. Aquí está el segmento anterior. El segmento anterior está ocupado por el humor acuoso. Este humor acuoso es la tercera vez que ya lo nombramos en la clase, ¿vale? El segmento anterior se divide a su vez en una cámara anterior y en una cámara posterior. Ahorita va a aparecer con un color azul un poco más claro la cámara anterior. Bien, aquí está. La cámara anterior va a estar limitada anteriormente por la córnea y posteriormente por el iris. ¿Ok? La cámara posterior, que está en color azul claro, aquí arriba y acá abajo, va a estar delimitada anteriormente por el iris y posteriormente por el cristalino. ¿Ok? Ambas están conectadas en esta flecha amarilla por la pupila. Entonces, la cámara posterior se comunica anteriormente por la pupila. Posteriormente a todo este segmento anterior tenemos al segmento posterior en verde. Este segmento posterior va a estar ocupado por algo que se conoce como humor vítreo. ¿Ok? Y está posterior al cristalino. Es muy sencillo. Segmento anterior adelante del cristalino, segmento posterior detrás del cristalino. Cámara anterior entre córnea e iris y cámara posterior entre iris y cristalino. Y ahora sí, entremos a los medios de refracción del ojo. Son 4 medios de refracción que van de externo a interno, córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo. ¿Ok? El primero ya lo vimos, es la córnea, número 1. La córnea es el medio de refracción primario, es decir, el que mayor potencia tiene. De aquí que existan varios errores refractivos a este nivel: la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. Y también que las cirugías para corregir estos errores sean a nivel de la córnea. ¿Ok? Digamos que la córnea es muy gruesa y que por lo tanto puede ser cortada, adelgazada un poquito para poder mejorar esta refracción. Ese es como el principio básico de las cirugías para miopía e hipermetropía. Ahora, el siguiente medio de refracción es el humor acuoso, que ya sabemos que está en todo el segmento anterior del ojo. Y ya habíamos dicho que es secretada por los procesos ciliares de la capa vascular del ojo. ¿Ok? Este humor acuoso es una solución acuosa, es decir, líquida y transparente. Va a ser secretada por los procesos ciliares. Hay veces en las que el humor acuoso llega a ser un poquito como turbio, cuando existen células adentro de él o cuando existe, digamos, como
polvo. No se llama polvo, pero digámosle así, son detritos celulares, ¿vale? Que hace que se opaque este humor acuoso. También hay ciertas patologías que van a aumentar ya sea la producción o dificultar su drenaje, que veremos un poquito más adelante. El siguiente medio de refracción es el cristalino, ¿vale? Es un lente biconvexo, es decir, tiene forma de balón de fútbol americano. Este lente biconvexo es completamente transparente y, como ya habíamos visto, tiene una cápsula, que esa cápsula está anclada por las fibras zonulares hacia los procesos ciliares, ¿vale? Y que va a permitir que se ensanche o que se adelgace. El cristalino, como todos los medios de refracción, tiene que ser completamente transparente. ¿Qué pasa cuando no lo es? Pues existe algo que se llama catarata. Hay muchas formas de desarrollar una catarata, sin embargo, pues la más común y es la más como evidente, pues es la catarata senil, ¿ok? La catarata, pues es la primera causa de ceguera en México y en el mundo. Afortunadamente se puede corregir. ¿Cómo? Habíamos dicho que el cristalino está envuelto en una cápsula. Si quitamos el cristalino y dejamos la cápsula intacta y metemos un lente completamente transparente, pues obtendríamos algo muy similar a las funciones del cristalino. Ese es el principio básico de la cirugía de catarata. El último medio de refracción, el número 4, es el humor vítreo, que habíamos dicho que se encuentra en el segmento posterior del ojo. Este humor vítreo es una sustancia gelatinosa compuesta principalmente de agua, hasta un 99%. Este humor vítreo, digamos que le da consistencia al globo ocular, ¿ok? Hace que la retina esté completamente pegada a las paredes de la capa vascular y mantiene también al cristalino en su lugar. De aquí que cuando hay alteraciones en el humor vítreo, como por ejemplo hemorragias causadas en ciertas patologías, como por ejemplo, y una de las más importantes, la diabetes mellitus, una retinopatía diabética, pues hace que este humor vítreo pierda su función de estructural y, por ejemplo, permita que la retina se pueda llegar a desprender, ¿vale? Finalmente, en esta imagen, ustedes ven aquí como un canal, un conducto, dentro de todo este humor vítreo. Este conducto se llama conducto hialoideo o conducto de Stilling. La importancia es más que nada embrionaria. ¿Por qué? A través de este conducto hialoideo pasaba una arteria en la vida intrauterina que se llama arteria hialoidea, que le daba la irrigación al cristalino, ¿ok? Que le permite su desarrollo. En la vida extrauterina, esta arteria hialoidea se tiene que, eh, pues, tiene que desaparecer, ¿ok? ¿Vale? Y este cristalino pasa a ser completamente avascular, así como la córnea, y se nutre del humor acuoso, ¿ok? Se nutre del humor acuoso mediante ciertas vías metabólicas ligeramente diferentes a la vía que ustedes conocen. Esto va a hacer que sea una estructura muy susceptible también a cambios metabólicos, como lo sucede en la diabetes mellitus, que también estadios avanzados de esta enfermedad puede provocar catarata de tipo metabólico. Un poquito más de clínica. Errores de refracción. Ya habíamos dicho que la córnea es el principal medio de refracción del ojo, es el que tiene más potencia. Entonces, normalmente la luz, como ven en la primera imagen, la de arriba, la luz entra por la córnea, atraviesa el humor acuoso, la pupila y el cristalino. El cristalino, al ser abombado, permite que los haces de luz se enfoquen específicamente en un punto de la retina, en el punto de mayor agudeza visual, que
veremos en un momento, que se llama fobia central. Eso es lo que pasa en un ojo normal, en un ojo, eh, con neumetrías, es decir, sin ninguna alteración de la refracción. Sin embargo, en muchas personas, como por ejemplo yo, que usamos lentes, sucede algo diferente. El ojo, recuerden su diámetro, 25 milímetros, es o un poco más grande, alargado, o un poco más chico. En la miopía, el ojo es más grande, eh, el ojo es un poco más grande a lo que el cristalino puede enfocar. Esto hace que los haces de luz se enfoquen anteriormente a la retina, es decir, no lleguen al punto de mayor agudeza visual y por lo tanto disminuyen la agudeza visual de lejos. Esto se llama miopía. En la hipermetropía, el ojo es un poco más chico de lo normal, ¿ok? Y los haces de luz se van a enfocar posteriormente. Entonces tampoco llegan al punto de mayor agudeza visual. Por lo tanto, existe una disminución de la agudeza visual de cerca. Normalmente, tanto la miopía como la hipermetropía conviven con algo que se llama astigmatismo, donde la córnea, habíamos dicho que pues compone un sexto del ojo y es la parte más abombada o más convexa. También la córnea tiene que ser completamente lisa. Si la córnea no es lisa y tiene como ciertas irregularidades, los haces de luz van a diverger, es decir, se van a separar y van a llegar a múltiples puntos de la retina, a múltiples puntos focales. Esto hace que exista una disminución de la agudeza visual, tanto de cerca como de lejos. ¿Puede convivir la miopía con el astigmatismo? Sí. Puede convivir la hipermetropía con el astigmatismo también. No se llaman enfermedades, son errores refractivos. ¿Por qué? Pues se pueden corregir muy fácilmente, ya sea con lentes como este tipo de armazón, lentes, los pupilentes o incluso con cirugías, que habíamos dicho que el principio de la cirugía es que como la córnea es relativamente gruesa y por lo tanto mayor poder refractivo, pues se puede amoldar con cirugía láser para mejorar defectos miopes, hipermétropes y de astigmatismo. El humor acuoso, ya habíamos comentado, se produce en los procesos ciliares y es muy importante también pues saber cómo es que se forma, ¿ok? Primero tenemos que saber que el volumen normal del humor acuoso es de aproximadamente 250 microlitros, mientras que su velocidad de producción es de 2.5 microlitros por minuto. Tal vez eso no se los pregunten, pero pues podría ayudarles en algún futuro. Este humor acuoso es resultado de un ultrafiltrado de la sangre, que va a estar dada por los procesos ciliares, justamente en esta parte, ¿vale? Entonces estos procesos ciliares van a secretar humor acuoso. Pum, flechita. Este humor acuoso va a atravesar toda la cámara posterior. Flechita, flechita. ¿Ok? Recordemos que la cámara posterior va de cristalino a iris. Y de esta cámara posterior va a atravesar hacia la cámara anterior. ¿Por qué? ¿O por dónde? Por la pupila. Recordemos que la pupila conectaba cámara anterior con cámara posterior. Flechita, flechita. Al momento de que está atravesando, pues por ambas cámaras, pues va a nutrir al cristalino, como ya hemos comentado, y va a nutrir a la córnea, ¿vale? Y va a llegar hasta un ángulo, ¿ok? Un ángulo que se forma entre la córnea y el iris, y por lo tanto se llama iridio corneal. Este ángulo iridio corneal, bueno, el humor acuoso que llega a este ángulo va a atravesar la malla trabecular. Aquí ven como si fuera una red, ¿no? Una red pequeña. Esta red pequeña o malla trabecular, si la seguimos en toda la circunferencia de la córnea y del ojo, hace como un canal,
un conducto que se llama o tiene su epónimo como canal de Schlemm. Este humor acuoso que atravesó cámara posterior, pupila, cámara anterior y llega al ángulo iridio-corneal, atraviesa la malla trabecular y va a drenar, como lo ven aquí, flechita a flechita, hacia las venas. Específicamente, ¿a qué venas? Hacia el seno venoso de la esclera. Este seno venoso de la esclera va a drenar hacia las venas epiesclerales, que después veremos drena a venas vorticosas y finalmente a venas oftálmicas, es decir, hacia circulación sistémica. Cuando, el humor acuoso o la producción del humor acuoso es uno de los principales determinantes de la presión intraocular, ¿vale? La presión intraocular normal va de 12 a 20, aprox, y hay ciertas patologías que pueden ya sea aumentar la velocidad de producción del humor acuoso o alterar la malla trabecular, tapar, digamos, este drenaje a nivel de este ángulo, ¿ok? Y eso va a producir que se acumule humor acuoso. Y si se acumula humor acuoso, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, bueno, cuando aumenta la presión, se llega a conocer como glaucoma. Y ya dependiendo del ángulo iridio-corneal, este glaucoma se puede clasificar en ángulo abierto o ángulo cerrado, que verán después. Acabamos con capas externas del ojo, acabamos con medios refractivos y compartimientos del ojo. Ahora habíamos dejado pendiente la evaluación de la retina. La evaluación o la exploración física que se realiza de la retina es mediante el fondo de ojo. Se puede utilizar un oftalmoscopio directo, que es el chiquito, que utilizamos con un ojo nada más, o por ejemplo lámparas de hendidura, que son ya aparatos muy específicos del oftalmólogo, o incluso oftalmoscopios indirectos, que son como linternas de, de minero. Todos tienen la misma función. Obviamente, tanto la lámpara de hendidura como el oftalmoscopio indirecto son los mejores para observar el fondo de ojo. En un mundo ideal, que tengamos un, este, un oftalmoscopio indirecto y podamos ver todo el fondo de ojo, ¿qué es lo que observaríamos? Bueno, observaremos lo siguiente. Este es un fondo de ojo normal, ¿vale? Y es un fondo de ojo derecho. Es un ojo derecho. ¿Cómo sabemos que es un ojo derecho? Bueno, van a identificar esto, esta parte que está como más iluminada, más amarilla, que se llama papila óptica o papila de nervio óptico o disco óptico. Esta papila de nervio óptico, pues su nombre lo dice, hace referencia al nervio óptico, al segundo par craneal. Si recordamos en las órbitas, el nervio óptico pasa por el vértice, ¿ok? El vértice de la órbita, en este caso es medial, por lo tanto es como si viéramos nuestro ojo del lado derecho, ¿ok? Si viéramos la papila óptica de este lado, pues el ojo sería izquierdo, ¿vale? Entonces lo primero que ustedes van a ver es la papila del nervio óptico. También se llama punto ciego, ¿por qué? Porque aquí no hay conos ni bastones. Ahí están todos los haces o todos los axones de las células ganglionares de la retina, ¿ok? Entonces, por lo tanto, aquí no llega la luz. Bueno, sí llega, pero no se hace fototransducción. Esta papila del nervio óptico tiene una excavación que se llama excavación fisiológica. Imaginemos que esta papila es como una dona, ¿vale? Y una dona, pues tiene un hoyo adentro y tiene, pues, corteza alrededor. La excavación fisiológica va más o menos de 30, 40, incluso hasta 50%, ¿vale? Si esta excavación fisiológica aumenta, es decir, vamos a dibujarlo. Imaginemos que este es nuestro, pues en bonito, nuestra papila y nuestra excavación es del 30 a 40.
esto es lo normal. Si nuestra excavación aumenta, y llega a ser como del 80-90, pues es patológico, ¿vale? Esto cuando sucede en el glaucoma, cuando aumenta la presión intraocular, la excavación aumenta, ¿vale? Esto puede llegar a dañar al nervio, porque el nervio pues es toda la parte de la corteza, ¿ok? Y si adelgazamos esa corteza, pues adelgazamos el nervio y por lo tanto perdemos visión. De aquí que personas que tengan glaucoma puedan llegar a tener pérdida de la visión que se, eh, que se describe en los libros como de dona, como si se les fueran cerrando la visión hacia adentro, ¿vale? Tiene relación con esta papila, ¿no? Es una forma de recordar. ¿Qué más vemos o qué estructura más teníamos a nivel del vértice? Además del nervio, pues la arteria oftálmica. Entonces también las arterias van a surgir de la porción central del nervio, de la papila, hacia pues toda la retina, ¿vale? Entonces aquí está la arteria y se va a dirigir hacia temporal, o sea, lateralmente, o hacia nasal. Nasal van a ser arterias que son o se describen como rectas, mientras que las temporales se describen como arcadas. Vean, las temporales son mucho más grandes. Además de las arterias, pues obviamente vamos a tener venas, ¿no? Las venas, como se habrán dado cuenta, si es que han visto cuando les toman sangre para algún estudio, la sangre venosa es más oscura que la arterial. Entonces, pues aquí es muy fácil identificar cuáles son las arterias y cuáles son las venas, ¿no? Vena es oscura y arteria es más clarita o más roja, ¿ok? También la vena en el ojo lleva mayor cantidad de sangre. De hecho, pues el mayor reservorio de sangre pues, está en la circulación venosa. Entonces, podemos identificar tanto arterias como venas, que igual pueden ser nasales o temporales. Las nasales también son rectas y las temporales también son arcadas. Existe una diferencia muy importante que ustedes tienen que conocer entre arterias y venas a nivel del fondo de ojo. Las venas son más gruesas que las arterias. Se describe una relación arteria-vena de 2 a 3 o incluso de 1 a 2, ¿vale? Esto es muy importante que lo conozcan, que es una relación arteria-vena normal. Hay ciertas patologías que van a alterar esta relación, como pues por ejemplo la diabetes, la, la retinopatía diabética o incluso la retinopatía hipertensiva. Esto es lo que tienen que ver. Ahora, si esta papila la desplazamos 2 veces y media de forma lateral, ¿a qué me refiero con esto? Si la desplazamos 1, 2 y media veces de forma lateral, encontraremos a la mácula lútea, ¿ok? La mácula lútea es un área que, aunque dice lútea y por lo tanto amarilla, pues se ve más oscura en este fondo de ojo, ¿ok? Esta mácula lútea, pues es un área donde existen más conos, más bastones, por lo tanto, mayor percepción de colores y mayor percepción o sea, la mayoría de luz, de haces de luz llegan a la mácula. Pero específicamente, el punto de mayor agudeza visual es la fóvea central, ¿ok? Que es un punto que aquí se ve muy bien delimitado dentro de la mácula. La fóvea no tiene bastones, tiene puros conos, es decir, tiene pura fototransducción para colores. Y por lo tanto, pues es la área de mayor agudeza visual y donde todos los haces de luz tienen que enfocarse. Cosa que no sucede, como ya habíamos visto, en miopía o hipermetropía. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que evaluar en un fondo de ojo. La papila, la excavación fisiológica de la papila, las arterias y las venas, su relación, y la mácula junto con su fobia. ¿Ok? Obviamente, si encuentran
edema alrededor de la mácula o sangrados se tienen que describir, ¿no? Pero en un fondo de ojo normal es lo que tendrían que estar observando. Ahora sí, terminamos todo el ojo, ahora hay que entrar a lo que está fuera del ojo, que son los músculos y por lo tanto los movimientos. Hablemos un poquito de los músculos. Tenemos músculos afuera del ojo y adentro del ojo. Por lo tanto, hay músculos extraoculares e intraoculares. Los músculos extraoculares son los siguientes: elevador del párpado superior, los rectos y los oblicuos, ¿vale? Tenemos recto superior, inferior, medial y lateral. Y tenemos oblicuo superior e inferior, que están justamente con los colores de la imagen. El elevador del párpado superior está en rojo. Vemos cómo pues inicia aquí el nivel de la órbita, un poquito por arriba del anillo tendinoso, y se dirige hacia el músculo tarsal, bueno, hacia el tarso, que ya hemos visto que era el tejido conectivo que le da forma o le da consistencia al párpado, ¿no? Y permite, pues, como dice su nombre, elevar el párpado, es decir, abrir el ojo. Los rectos, tenemos un recto superior en naranja, un recto lateral en azul, un recto medial en morado y un recto inferior en rosa. Y oblicuos, oblicuo inferior en amarillo y oblicuo superior en amarillo, perdón, y oblicuo inferior en verde, ¿vale? Si notamos este ojo, esta imagen, y este ojo lo dividimos a la mitad en una parte anterior y en una parte posterior, vemos que los rectos se insertan en la parte anterior de la esclera y los oblicuos en la parte posterior, ¿ok? El origen de los músculos extraoculares pues está en la órbita. Algo muy importante es que los cuatro rectos se originan de un mismo lugar, de algo que se llama anillo tendinoso común. Este anillo que ven aquí origina al recto superior en naranja, al recto inferior en rosa, al recto medial en morado y al recto lateral en azul, ¿vale? Adentro de este anillo tendinoso encontramos al conducto óptico y sus elementos, que es el nervio óptico y la arteria oftálmica, y además, adentro de este mismo anillo tendinoso encontramos a los cuatro nervios que entran, o tres de los cuatro nervios que entran por la fisura orbitaria superior, ¿ok? Al tercer par craneal, al cuarto, al sexto. Algo muy importante que tienen que saber es qué nervios inervan a los músculos extraoculares. El recto lateral está inervado por el abducens y el oblicuo superior está inervado por el troclear. Ahí, si se dan cuenta, en los nombres ya nos está dando una pista de qué es lo que hacen estos nervios o con qué se relacionan. Por ejemplo, el recto lateral, inervado por el abducens, abduce el ojo, es decir, lo mueve de forma lateral. El oblicuo superior, inervado por el nervio troclear, ¿a qué se relaciona? Pues a la tróclea, que ya la habíamos visto con la órbita, ¿no? Si recuerdan, en la porción medial del techo de la órbita encontrábamos una fosita para la tróclea. Esta tróclea es este pedacito blanco que estoy señalando aquí y permite que este músculo oblicuo, vean, suba y después haga una tipo de polea para llegar a insertarse en la parte posterior del ojo. Por lo tanto, el movimiento que tiene va a ser un poquito diferente. ¿Ok? De aquí la importancia y la relación que tiene la tróclea con estos músculos. Todos los demás músculos extraoculares, elevador del párpado superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior, están inervados por el tercer par craneal, es decir, el oculomotor, ¿vale? Entonces, todos los músculos extraoculares están inervados por el tercer par craneal, nervio craneal, perdón, es a excepción de el recto lateral, que está inervado por el sexto, y el troclear, que está inervado por el cuarto. ¿Cuál es la función de estos músculos extraoculares? Bueno, vamos primero a la imagen de la derecha. Este es un ojo izquierdo.
Entonces, necesito que estos lo intenten imaginar de muy buena forma. Primero vamos con los fáciles. El recto lateral, ya habíamos dicho que abduce el ojo, es decir, lo mueve hacia el lateral. El recto medial, pues va a ser lo contrario, abduce, es decir, lo mueve hacia medial. Este movimiento se llama rotación lateral y rotación medial, ¿vale? El recto superior y el recto inferior, ustedes pensarían que únicamente eleva y desciende el ojo. Sin embargo, debido a la posición que tienen las órbitas, que ya habíamos dicho que tienen una angulación de más o menos de 45 grados, los ejes de estas órbitas, pues van a hacer que los músculos tan rectos de arriba y de abajo, superior e inferior, dirijan el movimiento sí hacia arriba, pero lo van a dirigir también hacia lateral. ¿Ok? Entonces, el recto superior eleva el ojo y lo dirige hacia lateral. El recto inferior desciende el ojo o desciende la mirada y también lo mueve hacia lateral. Los oblicuos van a ser lo contrario. El oblicuo superior desciende el ojo y el oblicuo inferior lo eleva, ¿no? Y ambos se dirigen hacia medial. ¿Ok? Entonces lo volvemos a comentar. Rectos, superior e inferior, se van hacia lateral. Oblicuos hacia medial. Recto superior eleva la mirada. Recto inferior desciende la mirada. Oblicuo inferior eleva la mirada. Oblicuo superior desciende la mirada. ¿Ok? ¿Esto cómo lo vamos a explorar? Bueno, nosotros sabemos que pues los ojos realizan movimientos conjugados, es decir, se mueven hacia el mismo lado los dos. No somos como los camaleones que un ojo se nos va a otro lado. Entonces, vamos a evaluar cada una de las 9 posiciones de la mirada. ¿Vale? Primero tenemos la ortoposición, que es la posición primaria, la vista hacia el frente. De aquí vamos a pedirle a nuestro paciente que vea, en este caso, hacia la izquierda, una levoversión. Cuando los ojos o la vista se va hacia la izquierda, en el ojo izquierdo se activa el recto lateral, mientras que en el ojo derecho el recto medial. Cosa contraria sucede en la dextroversión, es decir, la vista hacia la derecha. En el ojo derecho, el recto lateral es el que se ve, el que se contrae, mientras que en el ojo izquierdo es el recto medial. ¿Vale? Cuando le pedimos al paciente que ahora eleve la mirada, que vea hacia arriba, que vea hacia un objeto, por ejemplo, le pedimos que vea un lápiz hacia arriba, ahí van a estar entrando en acción los dos músculos que elevan la mirada, recto superior y oblicuo inferior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si recuerdan, el recto superior, aunque la eleva, también la hace lateral, y el oblicuo inferior, aunque la eleva, la hace medial, pues necesitas de los dos para que se, digamos, tenga un balance y se vaya la mirada directamente hacia arriba. Cosa contraria sucede cuando le pides al paciente que vea hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar el recto inferior y el oblicuo superior de ambos ojos. ¿Para qué? Igual para hacer este mismo contrapeso y que la mirada sea directamente hacia abajo. Si hacemos miradas hacia las esquinas, por así decirlo, ahí van a estar actuando únicamente o recto superior u oblicuo inferior. Por ejemplo, en esta levo supraversión, es decir, mirada hacia arriba a la izquierda, en el ojo izquierdo va a actuar el recto superior. ¿Por qué? Porque es lateral. Y en el ojo derecho, el oblicuo inferior. ¿Por qué? Porque es medial. Y así cada una de estas miradas, ¿vale? Tal vez yo sé que es un poco difícil de entender a la primera, pero intenten revisar en su casa con alguno de sus hermanos o parientes, con alguno de sus parientes, intenten explorar los movimientos que tienen sus ojos, ¿vale?
e intenten recordar qué músculo es el que se ve, el que tiene acción en cada uno de los movimientos. ¿Por qué? Porque cuando entren a clínica y vean parálisis de ciertos nervios craneales, y cuando lo veamos en el siguiente bloque, pues va a ser muy importante que ustedes conozcan el movimiento normal para poder decir cuándo es que está anormal. Terminando con los músculos extraoculares, comencemos con los intraoculares, y estos a su vez los podemos dividir en músculos del iris y músculo ciliar. El iris habíamos dicho que es un diafragma contráctil que permite pues apertura o pues, disminuir la pupila, ¿no? Si pudiéramos diseccionar al iris, como ustedes lo ven en la imagen de la derecha arriba, observaríamos distintos o dos formas de disposición de fibras musculares. La primera, en color azul, son fibras que son orbiculares, ¿no? Ya sabemos que los músculos orbiculares cierran cavidades. En este caso, pues no es una cavidad, pero pues sí es un esfínter, ¿no? Eh, Estas están dispuestas de forma orbicular y también tenemos fibras que están dispuestas de forma radiada. Las fibras dispuestas de forma circular se llama esfínter y las fibras dispuestas de forma radiada se llama dilatador. Ambos son de la pupila. El esfínter de la pupila, como su nombre lo dice y como lo vemos en la flechita de color azul, hace la pupila más chiquita, que el término médico es miosis. Esto sucede cuando hay mucha luz y no queremos recibir tanta luz. Entonces el ojo se cierra. O también cuando existe acción parasimpática, es decir, estamos muy relajados, no necesitamos ver todo lo que hay a nuestro alrededor, entonces nuestro esfínter hace acción y disminuye el calibre de la pupila, es decir, hace miosis. Las fibras radiadas, el dilatador de la pupila, hacen lo contrario. Cuando se ven activadas, lo que van a hacer es incrementar el tamaño de la pupila, que el nombre médico es midriasis. ¿Ok? Esto sucede cuando hay muy poca luz en entornos oscuros o también cuando existe acción simpática, como por ejemplo cuando existe pues estímulos de miedo o sí, como de miedo y necesitamos realizar una acción en ese momento o una huida, pues necesitamos pues estar al pendiente de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, pues nuestra pupila se va a dilatar, se va a hacer midriasis. ¿Para qué? Para ver mejor o ver más, ¿vale? ¿Cuál es la relación, pues, importante clínica de esto? Es que hay ciertas drogas o ciertos síndromes que son causados por abusos de ciertas sustancias que van a condicionar que exista una midriasis o una miosis. Por ejemplo, la midriasis sucede cuando existe ingesta de ciertos pues sustancias con acción simpática o simpático-mimética, es decir, parecida a la simpática, como por ejemplo cocaína o heroína. Mientras que la miosis va a suceder cuando haya intoxicación por sustancias colinérgicas, como que pues activen acción parasimpática, ¿no? Y pues va a ser una forma de poder diferenciarlas. Eso ya lo verán un poquito más adelante. Ahora, qué nervios son los que van a inervar a estos músculos del iris? Bueno, en pocas palabras son los nervios ciliares. Si nos queremos ver un poquito más específicos, el esfínter de la pupila que recibe acción parasimpática, el núcleo que produce esta acción parasimpática es es uno de los dos núcleos del tercer nervio craneal, que su epónimo es núcleo de Edinger-Westphal. ¿Ok? Este núcleo de Edinger-Westphal va a tener fibras parasimpáticas, aquí en color azul, que van a llegar hacia el ganglio ciliar, donde harán sinapsis con otras neuronas para poder llegar a través del nervio ciliar corto hacia el iris. El dilatador de la pupila que recibe acción simpática, pues el núcleo que produce la acción simpática, como lo verán más adelante, está a nivel de la médula espinal.
específicamente en los niveles superiores torácicos. Ahí, esta columna intermedio lateral va a producir fibras simpáticas preganglionares que llegarán hacia el ganglio cervical superior. Del ganglio cervical superior van a ascender a través del plexo carotídeo y van a llegar por medio de dos nervios, del ciliar largo y del ciliar corto. Igual van a llegar al iris. Algo muy importante, y aunque es un poco específico, pues es relevante, es que el nervio ciliar largo lleva únicamente fibras simpáticas y sensitivas, que están en verde. Y el nervio ciliar corto lleva sensitivas, simpáticas y parasimpáticas. Si se pueden quedar con algo, nada más sepan que el esfínter de la pupila es parasimpático por el nervio 3 y el dilatador de la pupila es acción simpática por plexo carotídeo. Los otros músculos intraoculares son los músculos ciliares, ¿vale? Que ya habíamos visto que el proceso ciliar, pues es una parte de la capa vascular, ¿no? Dentro de esta capa vascular existe el músculo, que por su relación es el músculo ciliar, y que la función principal que tiene es modificar la forma del cristalino. Entonces vamos a tener dos formas del músculo, ¿no? Como cualquier músculo que esté relajado o que esté contraído. En la imagen A estamos viendo el músculo relajado, ¿ok? Cuando no hay estímulos nerviosos parasimpáticos, el músculo está relajado, está delgadito, así como lo ven. Si el músculo está relajadito, las fibras onulares están tensionadas, estas ligas están alargadas. Y si alargas las ligas, alargas a la cápsula del cristalino. Entonces, haces que el cristalino sea menos convexo o lo alargas. Esto nos ayuda para enfocar objetos distantes, es decir, la visión, la agudeza visual a larga distancia. Cuando se contrae el músculo, que es la imagen B, es por un estímulo nervioso parasimpático. Otra vez, tercer par craneal. Si el músculo se contrae, las fibras onulares se relajan. Si las fibras onulares se relajan, la cápsula del cristalino también se relaja. Y esto hace que el cristalino, en lugar de estar alargado, se abombe. Esto nos ayuda a enfocar objetos más cercanos. ¿Ok? Tomando en base varios de estos procesos que hemos estado mencionando, existe un reflejo que se llama reflejo de acomodación, que se verá en el siguiente bloque. El reflejo de acomodación va a ocupar o va a estar dado por tres cosas muy específicas. Y va a estar, digamos, estimulado cuando leemos. Cuando nos acercamos cierto, este, pues, pues cierto libro, ciertas letras, y nos ponemos a leerlas, nuestros, va a haber tres cosas que van a pasar. Uno, nuestros ojos van a converger, ¿ok? Van a converger. Entonces se van a activar los rectos mediales. Número dos, nuestro pupila va a ser midriasis, se va a dilatar, es decir, acción parasimpática. No, perdón. Número uno, nuestros músculos rectos mediales se van a activar. Número dos, nuestra pupila se va a hacer miótica, acción parasimpática. Es decir, se va a ver más chiquita. Y número tres, nuestro cristalino se va a bombar. Esos tres componentes conforman el reflejo de acomodación, convergencia de los ojos, miosis y contracción del músculo ciliar y por lo tanto abombamiento del cristalino. Esto nos va a servir para poder leer con objetos cercanos. Cuando se afecta alguno de estos componentes del reflejo, pues ya no vamos a poder acomodar bien y por lo tanto nuestra visión de cerca, al enfocar lecturas, va a disminuir. Esto sucede
en algo que se llama presbicia, ¿vale? La presbicia sucede en personas pues, de edades avanzadas. A partir de los 30, 40 años, nuestro cristalino empieza a dejar de ser tan mm, maleable, tan flexible y se empieza a hacer más rígido, ¿ok? Esto hace que, aunque tengamos la miosis y aunque tengamos la convergencia, nuestra acomodación o nuestro abombamiento del cristalino se va a ver afectado con la edad y por lo tanto va a tener alteraciones para ver de cerca. Y si se relaciona con la edad, se llama presbicia. La flechita verde muestra el alargamiento y la flechita rosa el abombamiento. Finalmente, y el último tema que queda por ver es la vascularización de la órbita. Y para esto, pues es necesario saber que existen arterias y existen venas, ¿no? Las arterias, solo necesito que se aprendan tres. La primera, la arteria carótida interna a nivel intracerebral va a tener una rama que se llama arteria oftálmica. Que esta arteria oftálmica, como lo vieron en base de cráneo, atraviesa el conducto óptico junto con el nervio óptico y ya lo hemos repetido varias ocasiones. Esta arteria oftálmica va a estar dando prácticamente todas las ramas que van a estar irrigando al ojo y a las estructuras alrededor del ojo. Siendo de estas la más importante, la arteria central de la retina. ¿Okay? Vemos cómo la arteria oftálmica atraviesa el conducto óptico y tiene una rama que es la arteria central de la retina, que es justamente la arteria que vemos en el fondo de ojo. Por eso es que es muy importante que la conozcan. Además de esta arteria central de la retina, existen otras ramas de la arteria oftálmica que pues no es necesario que se aprendan, pues son arterias ciliares posteriores, arterias ciliares anteriores, arteria supraorbitaria y arteria supratroclear, que cada una de estas van a estar dando irrigaciones a elementos que están cerca del nombre que dicen, ¿no? La supratroclear al músculo oblicuo superior y por lo tanto la tróclea, la supraorbitaria pues saben que va a pasar por el foramen supraorbitario, y las ciliares van a estar ayudando o van a estar irrigando a ganglio ciliar, a los nervios ciliares y también pues a varios procesos, ¿no? Lo importante es que ustedes se acuerdan de carótida interna, oftálmica y central de la retina. Y hablando ahora de venas, pues es menos, eh, pues es menos específico los elementos venosos porque no son siempre constantes. Lo importante que ustedes tienen que saber es que existe una vena oftálmica superior, esta, y una vena oftálmica inferior, esta. La vena oftálmica superior drena principalmente hacia el seno cavernoso. La vena oftálmica inferior drena principalmente al plexo venoso pterigoideo. ¿Ok? El seno cavernoso se va a circulación intracerebral, a los senos venosos pues, cerebrales y finalmente va a llegar a las yugulares internas. Y el plexo venoso pterigoideo, si recuerdan, va a formar en un futuro, forma a la yugular externa, ¿no? Una vena importante, vena vorticosa, que es aquí donde están drenando las venas epiesclerales, que las venas epiesclerales drenaban el seno venoso de la esclera, que el seno venoso de la esclera es donde drena el humor acuoso. En pocas palabras, el humor acuoso drena hacia la vena oftálmica superior y al seno cavernoso. ¿Ok? La importancia anatómica del drenaje venoso es que, pues, infecciones que puede haber a nivel ocular por su drenaje, vean, seno cavernoso, adentro del cerebro, pues pueden llegar a dar infecciones eh, a nivel eh, craneal, ¿no? A nivel cerebral. Esa es la importancia del drenaje venoso. Y pues con esto finalizamos el tema de ojo, de órbita. Espero que haya sido pues de utilidad y muchas gracias.